dar la bienvenida en esta tarde al licenciado Carlos Sigman. Ahí está, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar estrenando este espacio, así que bueno, gracias nuevamente. Bueno, Carlos, bienvenido entonces. Es un lujo también tenerte acá. Estamos una vez por semana, así que los invitados tienen que ser de lujo. y tenemos que dejar grandes huellas acá, así que en ese estamos. Gracias. Bueno, Carlos, para quien te escucha por primera vez o te ve por primera vez, porque sé que hay mucha más gente por fuera de Crespo que también sigue el programa, te voy a pedir a vos que te presentes como vos. Bueno, yo me dedico a la difusión de la educación emocional. Yo soy docente, ¿no? Y bueno, ya con una trayectoria larga en la docencia. Y hace 15 años atrás comencé con esto de la educación emocional. ¿Por qué? Porque veía en ese tiempo que era necesario una reconversión en la misma educación. ¿Por qué? Porque esto de la convivencia, el de cómo nos tratamos, cómo nos llevamos, y también esto que vos mencionabas bien del propósito de vida, ¿no? Entonces, si hace 15 años atrás yo lo veía como una necesidad, hoy día es imperioso hablar de lo emocional. ¿Por qué? Porque tenemos una crisis de salud mental importante. Entonces, bueno, a lo que yo me dedico es dar conferencias sobre educación emocional en este tiempo, más que nada en adolescentes, docentes y padres. Y bueno, ¿qué es esto? La educación emocional es el mejoramiento de las habilidades emocionales para sentirnos mejor. Antes pensábamos que nos venía todo hecho y hoy día sabemos que de acuerdo a cómo pensamos, así nos sentimos. Y entonces la educación emocional es algo pedagógico, no es terapéutico. Entender cómo funciona el cerebro. Por ejemplo, las mismas actitudes. Si yo digo, tengo que ir a tal lado, hay que ir, voy rezongando, y otro al mismo lugar va contento. Misma situación, de acuerdo a como vos lo planteás, así te sentís. Un ejemplo así a grandes rasgos. Y me quedo con esto de lo que vos dijiste del propósito. Cuando yo hablo con adolescentes, bueno, yo les comento y les digo que gurises afectuosamente, gurises, hay que encontrar el propósito de vida. ¿Y por qué es tan importante? Decía Nietzsche, el que tiene un propósito encuentra todos los cómo. Bien. Cuando vos sabés dónde ir, vas a encontrar todas las herramientas para llegar a eso. No hay que perder el foco a donde vos querés llegar. Entonces esto también, fíjate que hoy día al haber tantas alternativas, tanta variedad, tanta cosa por elegir, eso por supuesto produce ansiedad, porque no hay nada más incómodo para el cerebro que no tener el control. Y hoy día las redes sociales no te dan control, te dan una diversidad de cosas que es mucho, y eso genera ansiedad. Y todas estas cuestiones uno las tiene que empezar a ver, a charlar, a desarrollar. Lo que vos bien decís, esto de que nosotros generarnos estos espacios de diálogo, de mirarnos a los ojos, porque también eso, fíjate vos, a veces uno critica las redes sociales y recién ahora estamos viviendo toda una generación que creció con redes sociales. 2010 y 2012 aparecen los teléfonos inteligentes. Hoy día esos chicos son adolescentes. Estamos hablando de la generación ansiosa. Bien. Es un tema que justo lo sacaste hoy. Hoy hiciste un posteo acerca de eso. Sí, porque esto es un poco lo que, como yo lo llamo, como una advertencia. Los adultos nos estamos retirando de la crianza y le dejamos la crianza a la virtualidad. Y bueno, a la vista está, y cuando más estamos hurgando este caso de San Cristóbal, bueno, eso son las redes sociales. A veces yo le pregunto a los padres, ¿usted dejaría a su hijo de 5 años en una avenida? Y por supuesto que no. Bueno, pero le da el celu. Entonces, exactamente lo mismo. Y fíjate, esto se podría controlar mejor, pero para determinadas páginas, para prohibidas, para menores de 18 años,
¿Qué pregunta la página? ¿Es usted mayor de 18 años? El chico te dice sí, chao, y entré. Y entonces esto, bueno, vivimos con eso y por eso la ausencia del adulto me parece que es una consecuencia de lo que se está viviendo con los adolescentes. Y hay que decirlo, no es fácil ser adolescente en estos tiempos. ¿Por qué? Porque es una competencia constante. Totalmente. Carlos, del tiempo que vos llevas, no nos vamos a meter tanto en tu historia, a mí me interesa porque sé que hay muchas notas tuyas sobre tu carrera, pero sí me interesa esto que estás desarrollando ahora que tiene que ver con el presente, ¿no? Del tiempo que vos llevas trabajando y desarrollándote para esto, ¿no? Para este momento. ¿Qué cosas destacás, aparte de lo que nos estás contando y lo que hoy hiciste es un posteo en tu Instagram? ¿Con qué cosas vos te encontrás y qué más se requirió de vos, ¿no? Como profesional para este momento ahora, ¿no? Si decimos ahora en qué momento estamos, ¿qué podés vos contarnos desde tu punto de vista? Bueno, si uno se entrevista con un docente de secundaria, le pregunta qué ves de los estudiantes y bueno, dice abulia, aburrimiento, desgano, descontento. Y todo eso es un antónimo de deseo. Y entonces el gran desafío de la escuela es generar el deseo por aprender. Y por eso también la reconversión de la educación es muy necesaria. ¿Por qué? Porque el chico te pide esto. Mira, una situación áulica. A un adolescente, cuando medio está aburrido en la clase, desafía al docente, le levanta la mano y le dice: hey, profe, ¿y para qué me sirve lo que me estás dando? Si cada planificación contesta esa pregunta, bueno, el chico le encuentra utilidad, me está enseñando para la vida. Y eso es lo que debe enseñar la escuela, enseñar para la vida. ¿Por qué? Porque los datos, la información la consigo en las redes. Eso antes que era patrimonio del docente. Y hoy día, bueno, ¿qué hacer con esos datos? Y ahí me pongo pesado, toma real preponderancia el método científico. La escuela debe enseñar al estudiante a sacar la conclusión si lo que le dijeron, lo que está viendo, es cierto o no. Y ahí aparece otra cuestión, que es el pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque también ahí entra una cuestión de deseo y de propósito. Hay dos clases de personas, también decía Nietzsche, el que va tras sus propios deseos o el otro que va tras los deseos de los demás, como manada. Y entonces esto, cuando uno enseña a tener una buena autoestima desde pequeño, que vos sabés quién sos, te valorás, te querés, te amás, te sentís rodeado, te sentís seguro, llegás a la adolescencia cuando competís y decís, te encontrás con un desafío, disculpen gurises, en esta no entro, esto no. ¿Por qué? Porque tenés esa fuerza. Si no, estamos viendo esta cuestión, a veces se titula 10 chicos atacaron en manada, no me gusta el término, pero se usa, atacaron en manada a uno. Y uno se pregunta, ¿y cómo? Y dentro de esos 10 no hubo uno que dijera, che, esto no va. ¿Por qué no lo hacen? Porque no quieren dejar de pertenecer. Claro. Es muy interesante eso y cómo nosotros lo estamos viendo y lo vemos. Y también el mensaje, estamos medio complicados. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el mensaje que mandamos los adultos? Eso te iba a preguntar, Carlos, desde tu punto de vista, ¿vos considerás que hay, frente a un aula, en este caso hablando del tema de los adolescentes y la época escolar, hay profesionales, o sea, están los profesores, maestros capacitados? O sea, ¿qué sabes vos con respecto a esto? Bueno, nosotros esto de lo emocional lo proponemos desde los profesorados. ¿Por qué? Porque para contener emocionalmente a alguien, debo estar bien emocionalmente yo. Sí. Y entonces también esto sería casi un criterio de que los docentes dentro de las instituciones tengan un acompañamiento en cuanto a lo psíquico, ¿no? ¿Está viendo eso? ¿Está funcionando en algunas que vos sepas o todavía no? No. O sea, por eso, por eso, fíjate vos, ¿qué es lo que enrarece a los climas institucionales? Voy a esto. Primero, la violencia que no es escolar, es social y desemboca en la escuela. Segunda cuestión que enrarece los climas institucionales en las escuelas es la comunicación.
no nos comunicamos esto, ¿no? Y eso es una falencia que tenemos dentro de las instituciones. Y como tercer ítem que enrarece los climas institucionales es la soledad en la tarea. Cierro las puertas de mi aula, solita mi alma, para atender cada niño y atender la demanda social de los padres y cumplir con una currícula que está vetusta. Qué complejo, qué complejo el tema. Sí, sí. Pero, a ver, ¿no hay algún movimiento desde profesionales como vos o alguien que esté tratando de llegar al sistema educativo, de poder... Porque ya se sabe esto, se sabe de la inteligencia emocional, se sabe de todo esto, creo que hace mucho tiempo ya que está en el aire, pero ¿no hay ningún, te pregunto, que vos estás... Bueno, en la legislatura de acá de Entre Ríos, nosotros con la Fundación Educación Emocional hemos presentado 4 veces el proyecto de ley de educación emocional. Bien. El año pasado creo que lo defendí en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, pero ahí queda, ¿no? Sí. Y la única, a veces como contra, que me decía, bueno, dice, pero ¿y cómo lo financia esto usted? Le digo, es muy barato, es muy simple. Claro. Es muy simple, ¿por qué? Porque hay que, desde el profesorado, con personal que tenemos, capacitamos, y como cascada van hacia los docentes y también hacia los estudiantes, y también es importante, y lo que prevé la Ley de Educación Emocional, es la escuela para padres. Y bueno, es de muy fácil aplicación. Hay provincias que ya lo tienen Corrientes, Misiones, Chaco, Jujuy y Tucumán, de distintos extractos políticos se dio eso, y eso está bueno. En Salta, nosotros después de la pandemia, también me invitaron a trabajar durante 3 años en un programa. Ellos quisieron hacer solamente educación emocional en secundaria. ¿Por qué? Porque tenían un problema de alta tasa de suicidio. Siempre yo digo, cuento en anécdota, ¿no? Que cuando yo capacitaba a los docentes de Salta, el salteño habla muy así en prosa, ¿no? Y él me contaba, señor profesor, dice, mis niños bajaban de los cerros cargados de silencio. No habían hablado con nadie durante 2 años. Y bueno, y ahí está la herramienta, claro. El diálogo, el poder decir, el poder hablar, el poder pedir, esto, la salud mental, ¿cómo se atiende? Dialogando, tener a alguien en quien confiar. Cualquiera de nosotros tiene un problema, nosotros, personas adultas, y lo podés contar. Sí. Ese problema no se soluciona, pero tu actitud ante ese problema alivia. Claro. Y en esto, fíjate que el 50% de los chicos más o menos habla con sus pares. El chico que se encierra, por supuesto, el 25% habla con su madre, en muy baja medida con sus padres, y el 22% no habla con nadie. Y bueno, después, como si este chico era tranquilito, como si este chico no se metía con nadie, como nuestro mundo mental es algo impresionante, y por ahí no da síntomas, pero cuando explota nos agarramos la cabeza. Sí, exactamente. Eso estaba en un tema de conversación cuando se hablaba de que era un chico tranquilo, el tema de que no daba signos de violencia ni de nada, y sin embargo, justamente en una conversación familiar el otro día dábamos el ejemplo que una vez me lo han dado a mí también, que en un momento de mi propio desarrollo, ¿no? Que me dicen, en ese momento, esa mujer que fui, me decían, Mariana es la que planta, hace un jardín en la vereda de su casa, ¿no? Entonces pone sus flores ahí, un día pasa el vecino, pisa las flores, Mariana no dice nada, pero no le gusta. La segunda vez, al segundo día lo mismo, pasa, pisa, y a la tercera salió con la escopeta y se acabó vecino. Sí, ¿no? Y justamente hablábamos de esto, ¿no? Del tema de la falta de espontaneidad, de la falta de poder comunicar, de validar las cosas, porque si parece que vos lo debes saber muy bien. Si uno habla parece que ofende. Y venimos de una crianza de ese tipo. Tal cual, casi de sometimiento. Y bueno, yo le digo a los adolescentes, esto del poder decir, y cuando me siento agredido, me siento molesto, no me estoy bancando lo que me estás haciendo, cortemos. ¿Por qué? Para no llegar a la violencia.
Entonces esto también es necesario el poder decir y generar esa autoestima para esto, para el poder decir, para en grupos pequeños los chicos hablen de estos temas, qué es lo que toleran, qué es lo que no, y a fin de ir creciendo en esto, ¿no? Así que en eso hay mucho que hablar y mucho que decir, y bueno, esto que vos me preguntás al principio, y nosotros seguimos bregando por esto de llegar a las escuelas con esta propuesta. Las charlas de educación emocional son simplemente un disparador. Mira, esto existe. Esto existe y bueno, después nosotros nos podemos empezar a interiorizar, bueno, a ver cómo funciona el cerebro. ¿Para qué sirve el cerebro? Para sobrevivir gastando la menor cantidad de energía posible. Esas son las funciones primitivas del cerebro. Sobrevivir gastando la menor. Es refiaca el cerebro. Entonces, ¿qué tenés que hacer vos? Tenés que generar hábitos para generar voluntad. Cuanto más hábitos tenés, más voluntad tenés. Más te ordenás y más vas tras ese propósito. Bien. Y sobrevivir, bueno, también, si un chico se siente atacado y no tiene los recursos emocionales, ataca. Esto es casi básico. ¿Por qué? Porque es algo primitivo. ¿Y cuál es la emoción básica? El miedo. ¿Y el miedo a qué le tenía el hombre primitivo? Un león que lo corría, estrés durante 5 minutos hasta que se subía al árbol y listo, después ya se terminaba el estrés. Claro. Pero hoy, ¿qué pasa? El 80% de nuestros miedos son mentales, nos los imaginamos. Y el cerebro no sabe de realidad o imaginación. Y entonces vos te imaginás un miedo y tu cuerpo se prepara para eso. Cuando una persona tiene miedo a algo, se abren grandes los ojos, late fuerte el corazón, los músculos se ponen tensos, el hígado genera azúcar para que esos músculos tengan energía y dicen los libros que si el susto es mayúsculo, evacuamos para quedar más liviano y huir. Eso es primitivo. Pero ¿qué pasa hoy día? Vivimos con miedo, porque no nos atrevemos a enfrentarlo, vivimos con miedo a no ser considerados. Bueno, las redes sociales tienen un poder de esto, de que si no tenés like, vas a ser excluido, o que te bloqueen, muchas cosas. A eso le tienen miedo los adolescentes. Un miedo a lo que va a venir. Porque ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es una rumiación mental de anticiparme a algo catastrófico. Y cuando uno encuentra el momento pleno de felicidad, en este instante, yo estoy acá haciendo lo que me gusta. Vos también, entonces estamos tranqui, haciendo lo que nos gusta y charlando y hablando y reflexionando y todo esto. Esos estados es lo que debemos conseguir en nuestros estudiantes, que estén presentes. Y para nosotros los adultos también, emocionalmente, el que vive mucho del pasado y bueno, tiene como un rencor, una tristeza de algo que no puede cambiar un ápice. Y lo que está por venir depende de lo que esté haciendo yo ahora. No hacerme el rollo o ilusionarme de que eso va a ser fantástico. Llega eso que me ilusioné y no fue como yo quise. La decepción es tremenda. Entonces el paso a paso en ir en consecuencia, en buscar el propósito, bueno, es disfrutar el camino un poco, ¿no? Bien. Porque bien. Disculpa que me fui lejísimo. Por supuesto, es que es súper interesante y hay tanto para hablar de esto. La verdad, Carlos, me llena de esperanza saber que hay un movimiento que están detrás de, porque todos hablamos un poco de lo que está pasando en la realidad, de lo que está pasando en las instituciones. Yo soy madre de adolescentes, o sea que también lo vivo, lo veo, pero que a mí la verdad que me interesaba muchísimo saber si hay movimiento detrás de poder generar este cambio, de que se abran, ¿no? Que hoy realmente hay un sistema educativo que tiene que ayornarse con los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Bueno, la necesidad está, no es que uno tenga la verdad absoluta, pero bueno, vamos en búsqueda de esa realidad. Lo peor que podemos hacer es quedarnos como estamos. Entonces esto, buscar alternativas, bueno, si puede ser la educación emocional, que es lo que nosotros proponemos. Sé que Nación ha lanzado un proyecto de habilidades socioemocionales, que sería lo mismo, pero ¿qué pasa? Bueno, está el anuncio, pero ¿qué hacemos en el territorio, ¿no? En el territorio que los chicos, bueno, lo necesitan. Y esto a nivel general, en tema de la convivencia. Cuando hablo con los chicos también, y esto es un poco para los estudiantes, pero para nosotros también,
en el clima, en el tema de la convivencia. Existen actores, el agresor, el agredido, cuando hablamos tanto de bullying, ¿no? Sí. El bullying nace en el 70, un autor noruego que decía, que las agresiones en las escuelas, y el título sea, las agresiones en la escuela, de los matones a los agredidos, así se llamaba los años 70. Hoy, bueno, nos hemos evolucionado un poco. Entonces, están los agresores, los agredidos. Bueno, esto hasta nosotros, con un sesgo de indiferencia, podemos ser agresores. Bueno, agresores, agredidos. Lo que más me interesa es los observadores. ¿Por qué? Porque hay observadores pasivos, mira que se maten, y hay observadores que asusan la situación. Dale que yo te filmo, dale que esto. Y los protectores. A esos chicos también tenemos que formar, a esas personas tenemos que formar. Decía Gandhi, el que está viendo una injusticia y no hace nada es cómplice. Entonces los protectores es formar a estos chicos en convivencia, en que, bueno, en mediar, en ser mediadores cuando existe una problemática, un conflicto. Y bueno, y nosotros los adultos también. Es muy necesario que aprendamos de eso como humanidad. Fíjate vos que hemos evolucionado, estamos llegando al otro lado de la luna, pero todavía siguen las guerras. Totalmente, pero eso ya es como demasiado humano, ¿no? Ir a hacer afuera o a buscar afuera o querer seguir expandirse hacia afuera sin tomar la responsabilidad de transformar acá, ¿no? Porque queremos ir a hacer logros allá, pero es acá, es tu parte, es mi parte, es la parte de cada uno, ¿no? Y también, y bueno, esto daría para otras charlas, ¿no? El tema del estado emocional de nuestros gobernantes. Es para observarlo también, para analizarlo, y cómo las grandes masas siguen a una u otras ideas. Eso, bueno. Sí, por supuesto. Yo digo, estamos todos sumergidos dentro de un contexto que a veces difícilmente podemos hacer algo con el gran contexto, pero sí en estas pequeñas partes, ¿no? Bueno, y bueno, eso, un poco esto, siempre se decía antes que ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros niños? Medio que nosotros ya fracasamos en eso de qué mundo le vamos a dejar a nuestros niños. El lema se reconvierte y nos tenemos que preguntar qué niños le vamos a dejar a este mundo. Claro. Para que ellos sepan después qué hacer con este mundo, cosa que nosotros no hemos podido hacer. Desde acá, Carlos, volviendo un poquito a algo que mencionaste, que la verdad que son cosas como muy puntuales, ¿no? Que tiene que ver acá con Entre Ríos y con este proyecto de poder implementar, ¿no? Lo que es la gestión emocional, el trabajo que vos estás haciendo. Yo me encontré cuando yo llegué en diciembre del año pasado acá a Entre Ríos. Ya he estado otro tiempo viviendo acá y mi familia es de acá. Y me encontré que me llamó la atención que en la escuela donde está yendo mi hijo, ya no, y que me enteré acá, ¿no? Que a través de ello supe que ya hace muchos años que se habían dejado de usar las amonestaciones. ¿Viste? Yo desde el año pasado a un tiempo atrás estuve en la provincia de San Juan y allá sí se utilizan. Y yo cuando llego acá y escucho esto digo, entonces, o sea, estamos con este territorio más pequeño, digo acá, y si no se puede más allá, acá hay que insistirle tremendamente, porque me hablaron ellos justamente de otros recursos que utilizan, habiendo sacado hace años el tema de las amonestaciones. Entonces dije, bueno, está bueno. Bueno, eso, mira, la última charla que yo hago para adolescentes es libertad y responsabilidad, un equilibrio perfecto, así se llama. ¿Por qué? Porque también en esas charlas hablamos que somos libres de hacer lo que queremos, pero tiene una consecuencia. Y en esa consecuencia, bueno, yo estoy dispuesto a aceptar esa consecuencia y saber la consecuencia que va a suceder a los chicos que me rodean, a mi entorno. Y entonces, bueno, la libertad se puede usar, pero con responsabilidad. Y en esto es interesante, ¿no? De que, bueno, también nosotros tenemos que saber que en la pirámide emocional, primero, como base está el amor. Segundo, están los límites al mismo nivel. Los límites, el juego y la frustración. Los gurises necesitan del límite.
los gurises necesitan un límite. Y ese límite, bueno, puede ser tomado de acuerdo. Y también esto está en los acuerdos escolares de convivencia. Y ahí está algo interesante. ¿Qué hacemos nosotros como adultos? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para poner esos límites? Después del juego, bueno, cuando uno respeta las reglas del juego, hay límites. Cuando uno pierde un juego, se frustra. Y fíjate que en nuestros adolescentes, ¿qué está sucediendo con la frustración? No les sale algo, lo dejan. No tienen tolerancia a la frustración. Y la frustración es buena, ¿por qué? Porque te da un estímulo para volverlo a intentar. Pero nuestros adolescentes a esa frustración la transforman en fracaso. ¿Por qué crees que sucede eso, Carlos? Y porque falta de límite, falta de consecuencia, falta de criar para la vida. Dos situaciones. Llega un chico a su casa, se encierra en su habitación, le tienen que llamar 5 veces para que vaya a comer. Come rápido, si comes. Hay padres que confiesan que le llevan la bandeja a la habitación. Comen y vuelven al sillón a mirar pantalla. Eso le llamaríamos niño cristal. Un niño preparado para la vida llega: hola, ¿cómo te fue? Bien, mira qué lindo. Me mandé una. A ver, contame. Me hice esto. Bueno, aunque no, te agradezco que me hayas contado. Claro. Buenísimo. Cuando estamos más fríos, decimos: che, la que te mandaste ayer no me gustó. Cortala. Se sienta a la mesa, charla, libre de pantalla, ayuda a levantar los platos y después... y agradece. Ahí estás enseñando para la vida. Si no, estás dejando que la pantalla críe a tu hijo. Entonces, ¿el límite es necesario? Absolutamente, absolutamente. A veces, ¿por qué? Porque vamos de banquina en banquina. Venimos de un autoritarismo que no me gusta, que no había que llorar, el hombre no podía llorar, y nos fuimos para el otro lado. Y fíjate vos, también venimos de los derechos, una época de muchos derechos y pocas obligaciones. Y ahora estamos en esto de una época de libertad, bienvenida sea, y poca responsabilidad. Hay que encontrar ese equilibrio en todo. Y eso yo lo único que confío que es enseñable. Sí. Es enseñable. Y los otros días en una charla me preguntaban en qué momento se podía autorizar el uso del celular, ¿no? Y bueno, yo le decía que si el chico no sale de su casa, puede mirar películas, no necesita un celular. Cuando sale, para comunicarse con su... Bueno, hay recién un celular que se le habilite el WhatsApp. Porque estudios dicen que las redes sociales recién a partir de los 16 años. Y una señora con mucho criterio, y eso yo lo había escrito por ahí, que era la única que no le autorizaba a tener redes sociales a su hija. Y por supuesto me imagino que se sentía como un extraterrestre. Y por eso es tan importante e interesante, bueno, estos espacios de que juntos pensemos cuál es el límite, a partir de cuándo todos permitimos que el chico tenga acceso a eso. ¿Por qué? Porque si no, nuestro hijo dentro de ese grupo se va a sentir como un paria, alguien que no es considerado. Y al contrario, ese padre que cuida es el que más considera a su hijo. ¿Por qué? Y para redondear, la tarea de ser padre es bastante antipática. Totalmente. ¿Por qué? Porque hay que poner límites. Totalmente. Y es tan sabia la naturaleza que yo lo puedo vivir, que para mal enseñar están los abuelos. Totalmente. Yo soy consciente de esa parte. Me ha tocado a veces el rol, pero bueno, yo lo acepté, en parte el rol de villano. Carlos, tengo una también como para ir redondeando, que esto da para un montón de charlas. Hablando justamente de esto, ¿no? De la parte del adulto, de la parte del acompañar, te voy a hacer una pregunta personal a vos. Acá en el programa digo, es la pregunta dorada, ¿no? Para el invitado, ¿no? Mira, no sabía que no me vine preparado. No, pero bueno, está bueno, porque vos fíjate que creo que de todas las entrevistas siempre estás desarrollando cosas que son, pero
para mí son perlitas de oro, ¿no? Que podría escuchar, desarrollar, que quede ahí para volver a escucharlo aparte y incorporar un nuevo punto de vista, es súper valioso. Pero tengo esta pregunta a vos como adulto y desde este lugar que vos también estás hoy en el mundo. La pregunta dice, hoy, con todo lo que viviste, ¿qué es lo que más cuidás de vos mismo? Lo que yo más cuido de mí mismo es no perder la esencia de ser buena persona. Y esto también lo digo, y a veces cuando uno pide o exige hay que cumplir con el ejemplo, ¿no? Entonces en esto un poco yo estoy seguro de que he dado al máximo en lo que me ha tocado desempeñar, no me guardé nada, como lo hago ahora, y mientras tenga fuerza lo voy a seguir haciendo. Entonces eso me parece que, y medio que me cuesta decir esto, ¿no? Pero bueno. Sí, te veo que te emociona, sí. Hablando de lo personal. Sí, sí. Y siempre a mí me han visto como en tareas sociales, ¿no? Y porque también considero que no hay nada más salutógeno, no hay nada más saludable que ayudar. La otra vez un señor me llamó, me escribe al Messenger y me dice, Carlos, dice, necesito que me recomiende un libro, dice, porque estoy muy, 3 veces me puso muy angustiado. Y entonces eran como las 12 de la noche y yo le contesto, si usted está muy angustiado, difícilmente pueda leer la página de un libro. Y me dice, bueno, tíreme un tips. No soy psicólogo, pero igual no me va a dejar en banda, me dice. Y bueno, y entonces yo le digo, salga y ayude a alguien. Y como dirían los chicos, clavó el visto y no contestó nada. Como al mes me escribe, hola Carlos. Yo leí la conversación anterior. Dije, ¿cómo anda? Bien, dice, le escribo para agradecerle. ¿Qué pasó? Hice lo que usted me dijo, dice. Yo soy una persona que vive solo ya. Y empecé a buscar gente a quien ayudar. Y cuando encontré eso, dice, me sentí mejor. Y todos los días he tomado un día a la semana para salir a ayudar. No veo la hora de que llegue ese día. Y esto también, y esto con los gurises, todo, siempre uno lo vive a esto, ¿no? Cuando yo viví mucho tiempo, 32 años en el hogar, y una vez un chico, un amigo se me acerca y dice, Carlito, dice, lo vi a Víctor, un chico del hogar, lo vi a Víctor revolviendo la basura. ¡Wow! Dice, anoche como a las 10 de la noche, claro, él iba a la escuela nocturna. Y entonces me asusté, yo le digo, dice, che, ¿no tendrá hambre? Me sentí peor todavía. Le digo, bueno, te agradezco que me lo hayas dicho, yo lo averiguo y te cuento. Y bueno, no veía la hora de que se hicieran las 10:30 de la noche ese día para hablar con Víctor. Y le digo, che, Víctor, ¿vos andás revolviendo la basura? Él entró todo pancho. ¿Vos andás revolviendo la basura? Sí, pa, dice. Y le digo, ¿y por qué revuelves la basura? Junto tapitas para Garrahan. Y bueno, y después le comenté a la maestra, dice, sí, me llenan de tapitas. Mira. Después mis amigos de fútbol los sábados les juntaban tapitas. Y él estaría hoy acá, estaría esperando que yo termine esta botellita para llevarse la tapita, porque sabe que ayuda. Qué maravilloso. Carlos, una última pregunta, así como para que me la dejes cortita ahí. Contesta. Sí, me voy lejos. ¿Qué pasa cuando desde tu punto de vista, qué pasa cuando una persona encuentra el para qué en su vida? No hay quien la pare. Y por eso hay que buscar el para qué. Me interesa, me encanta esto, y discúlpame. Cuando nosotros con mi señora nos casamos a los 22 años, en ese tiempo se andaba 5 años de novio, ¿no? Entonces anduvimos 5 años de novio, y siempre ella trabajaba en un colegio de chicos internos en las cuevas, y yo era docente. Y bueno, y entonces en esos noviazgos la charla era que íbamos a tener 5 gurises. ¿Por qué? Porque nos encantaban los chicos. Bueno, llega el momento y empezamos como padres sustitutos en el hogar. Durante 32 años hicimos esa tarea, y
descubrimos que no podíamos tener chicos. Y mucho tiempo uno se pregunta, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí? Porque también hasta entraba en crisis la fe. Claro. Pues decía, Diosito, a mí que me gustan tanto los dulces, me haces que no tenga chicos. Ajá. Y si me preguntaba por qué, no encontrábamos la solución. Claro, total. Cuando nos preguntamos para qué, no cambiaste la pregunta. Cuando, criamos más de 20 chicos con discapacidad mental. Y hoy algunos de esos chicos han formado su familia. Y por eso ese para qué tuvo sus respuestas y fue muy fructífero. Qué lindo esto, qué maravillosa esta conversación. Carlos, es un placer escucharte, realmente conocerte. Bueno, muchas gracias. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, te agradezco por tu buena predisposición. Enseguida aceptaste venir a compartir con nosotros y con toda la audiencia. Así que bueno, más que gracias, luego ya en un instante te voy a dar un abrazo. Bueno, así que bueno. Bueno, como siempre digo, un saludo a la audiencia y abrazo de paz para todos.